¿Qué tal, muchachos? Muchachas, buenas tardes. Aquí os voy a subir otro vídeo en el que vamos a corregir los ejercicios del tema 1 de tercero de la ESO, ¿vale? Del libro tercero de la ESO. Yo creo que en la mayoría de los cursos hemos llegado hasta el tema 2, donde hemos hecho un resumen en clase, ¿vale? Así que voy a empezar en el 3 y voy a llegar hasta el 12, ¿de acuerdo? Vale, entonces el 3 te dice, copia este dibujo e indica a qué estructuras celulares corresponden los números, indica la función de cada una de ellas. Muy importante, hay que decir los orgánulos y hay que decir la función de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que copiar el dibujito de la célula y vamos a ver, entonces el 1, ¿qué será el 1? Pues el 1 es el núcleo de la célula, ¿de acuerdo? Está aquí. ¿Cuál es la función del núcleo? Pues la primera función del núcleo es la de proteger el ADN, el material genético que está en el interior de la célula. Tú lo cubres de una membrana, es decir, de una esfera que está cubierta de una membrana, y entonces ahí proteges el ADN y el ARN, incluso el nucleoplasma, los ribosomas, el nucleolo, todo lo proteges ahí dentro. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que no haya mutaciones, para que la secuencia de ADN no se vea alterada por ningún químico, ningún veneno, ningún tóxico, ninguna radiación que pueda hacer que el ADN se mute. ¿De acuerdo? Y si se muta el ADN, entonces tenemos problemas en la creación de orgánulos, de la creación de proteínas, tenemos problemas en todos los sentidos, porque nuestro código, lo que determina cómo somos o cómo es la célula en este caso, está alterado. Así que la principal función que tiene el núcleo es la de proteger. Evidentemente también separa el interior del núcleo, lo que es el ADN, el nucleoplasma, como he dicho, el nucleolo lo separa del resto de la célula. También intercambia información con el exterior. El núcleo solo deja salir el ARN, no el ADN. El ADN se mantiene dentro y deja salir el ARN para que se convierta en proteínas, ¿vale? O sea, es decir, también el núcleo deja salir y entrar información para el resto de la célula. Eso sería el número 1. El número 2 es la membrana plasmática. La membrana plasmática, es esto de aquí. La membrana plasmática es una doble capa o una bicapa de lípidos, está hecha de grasas, ¿de acuerdo? Cuya misión es determinar la forma de las células, intercambiar materia y energía con el exterior, igual que hace la membrana del núcleo, pues también hace la membrana plasmática, intercambia energía y materia con el exterior, determina qué sustancias van a entrar, cuáles van a salir, ¿de acuerdo? También actúa como receptor de señales, ¿vale? La membrana plasmática detecta señales del medio. Por ejemplo, si estamos en un ambiente muy salino, que hay mucha sal, o si estamos en un ambiente que está más caliente que otro, ¿vale? La membrana plasmática sería como los órganos de los sentidos de la célula, ¿de acuerdo? Tener todos los sentidos ahí, si detecta eso, más temperatura, más sal, si hay enemigos cerca, si no, si hay células amigas cerca, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la membrana plasmática. Por eso, cuando el coronavirus engaña, por ejemplo, a la membrana plasmática, este virus se introduce dentro, porque el coronavirus sabe leer todas estas proteínas que tiene aquí la membrana y estos señalizadores los lee muy bien y engaña a la célula para que se abra la membrana plasmática y el virus entre, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo funciona la membrana plasmática. Después os voy a subir un vídeo de cómo se fusionan las membranas y lo vais a ver. De todas formas, voy a ir buscándolo ya. A ver, esto es Cell Membrane Fusion. Esto aquí, por ejemplo, te viene el ejemplo de la neurona, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos al cerebro, tejido neuronal, tejido nervioso. Estas son las neuronas, que son las células especializadas en la transmisión de señales, como el conocimiento, ¿vale? Aquí vienen los químicos que pasan de una membrana a otra, de una neurona a otra, y entonces mirad cómo ocurre. Estos son realmente vesículas que sueltan su interior aquí en este espacio. Esta es la membrana plasmática, una doble capa de lípidos. Se une a los receptores de la membrana, los lípidos se unen, se abren y sueltan todo lo que tienen dentro. ¿Vale? De la misma forma que ha echado componentes esa vesícula, de la misma forma, también los puede coger, ¿de acuerdo? Con eso que veamos del vídeo es suficiente. Y así actúa la membrana plasmática. Después tenemos el número 3 que es el citoplasma. ¿Y el citoplasma qué es lo que es? Pues el citoplasma es el espacio que hay dentro de la célula. Y además está relleno, un 70-80% está relleno de agua y es donde flotan o donde están todos los orgánulos, ¿de acuerdo? El citoplasma también sirve para amortiguar las reacciones de creación o producción de proteínas, creación o producción de fosfolípidos, creación de glúcidos, ¿vale? Todo eso que está inmerso en agua, pues entonces, bueno, en una solución salina que tiene 70-80% de agua, lo que hace es amortiguar todas las reacciones que ahí ocurren. Facilita el movimiento de los orgánulos, de las vesículas,
Todo eso es lo que hace el citoplasma, ¿de acuerdo? El número 4 serían las mitocondrias. Mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Pues las mitocondrias son los orgánulos que producen energía a las células, ¿de acuerdo? Yo siempre he dicho en clase que el doping, por ejemplo, afecta a las mitocondrias, es decir, las mitocondrias como son los orgánulos que producen tu energía, nosotros nos movemos y nosotros pensamos y nosotros hablamos, nosotros respiramos, o sea, movemos los músculos de la respiración, todo gracias a que nuestras células tienen mitocondrias. Cuando respiramos, cuando inspiramos el aire, lo metemos dentro de los pulmones, llevamos el oxígeno justo aquí a la mitocondria, de forma que ese oxígeno mezclado con glúcidos, por ejemplo, o lípidos, o proteínas, cuando quemamos esas biomoléculas, entonces producimos energía, producimos mucha energía en forma de ATP. Recordad que la energía, siempre que hablo de energía en forma de ATP. ATP. Yo siempre que hablo de energía en la célula estoy hablando de esto, del ATP, ¿de acuerdo? El ATP tiene esta forma. Son 3 grupos fosfato, una pentosa que es una ribosa y aquí tiene una adenina que es una base nitrogenada. Se parece muchísimo, vamos, es un nucleótido, es un supernucleótido, como digo. Los nucleótidos tendrían solo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada y este tiene pues 3 fosfatos, ¿de acuerdo? Cuando yo rompo estos enlaces, entonces libero energía. Por eso digo que la mitocondria genera mucha energía para nosotros, ¿de acuerdo? Las células que más mitocondrias tienen son las células de los músculos y las neuronas, ¿de acuerdo? Necesitan mucha energía para estar funcionando. Si no tienen energía, se mueren. Vale, es el 4. El 5 es el citoesqueleto. ¿Y esto qué es? Pues el citoesqueleto, aunque no lo creáis, pues las células tienen esqueleto. El citoesqueleto son unas fibras que le dan forma a la célula, permiten el movimiento o no, o permiten que los orgánulos estén quietos en algún sitio, pero también permiten el movimiento y le dan forma a la célula, ¿de acuerdo? El citoesqueleto además también funciona cuando la célula se tiene que dividir, ¿de acuerdo? Todo esto que vemos aquí, todas estas líneas, estos filamentos, estos microtúbulos, es el citoesqueleto, es lo que le da la forma a la célula, donde compartimentaliza, donde pone a los orgánulos, dice, bueno, pues la mitocondria va a estar aquí, y después el retículo después estará en otro sitio. Aquí estará pues el retículo endoplasmático, aquí estarán las mitocondrias, por ahí estarán los lisosomas, tal. El citoesqueleto le da la forma a la célula y determina dónde van a estar los orgánulos y permite moverlos en una dirección, ¿vale? Eso es lo que hace el citoesqueleto. Después, el 5, el 6 es el aparato de Golgi. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Pues el aparato de Golgi es un aparato constructor de moléculas, ¿de acuerdo? Es este de aquí. Entonces, cuando una molécula sale del retículo endoplasmático liso, por ejemplo, un lípido, o del retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, una proteína, puede ir al aparato de Golgi y puede transformarse. ¿En qué? Yo puedo transformar mi proteína en una glucoproteína, es decir, uno glúcido con lípido, uno proteína con lípido, uno proteína con proteína, o destruyo proteína con proteína, rompo lípido con glúcido, ¿vale? Sobre todo el aparato de Golgi es muy especializado o tiene una función especial en formación de glúcidos, ¿vale? Recordad que la G de Golgi es la C de glúcido para que tengáis la función principal. Y es un órgano, es como un taller de mecánica. O sea, aquí lo que hacemos es construir y destruir moléculas, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el aparato de Golgi. El número, vamos, el 7. El 7 es el retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Y hay dos tipos de retículos. Está el retículo endoplasmático rugoso y se llama rugoso porque tiene puntitos aquí, como los veis, son ribosomas que se llaman. Los ribosomas son unos orgánulos que convierten el ARN en proteínas, ¿de acuerdo? Y el retículo endoplasmático liso, este de aquí, lo que hace es producir lípidos, ¿de acuerdo? La L de liso es la L de lípido, la R de rugoso es la R de ribosoma, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, rugoso, liso. Este produce lípidos, este produce proteínas. Son los orgánulos que están además al lado del núcleo, están colindantes al núcleo, que se dice. Después del 7 vendría el 8, que son los lisosomas. ¿Y qué son los lisosomas? Lisosomas. Pues los tenéis, a ver, aquí están los lisosomas. Son unas vesículas que están llenas de enzimas hidrolíticas. ¿Qué son las enzimas hidrolíticas? Son proteínas muy específicas en romper enlaces de moléculas. Sabéis que las moléculas se unen por enlaces. Si no lo sabéis, yo os lo digo. Por ejemplo, esto de aquí, el ATP, lo que hemos dicho antes que era la energía, está unido mediante enlaces. Pues, ¿qué hacen los lisosomas? ¿Qué hacen las enzimas hidrolíticas o las enzimas de los lisosomas? Te rompen todos estos enlaces. Las partes negras que estáis viendo aquí son enlaces, los parten, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más enlaces, pum, se pueden partir, los parten las enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas, que son proteínas muy específicas en destruir, en este caso, destruir.
Entonces, claro, el lisosoma es una vesícula en la que yo he hecho todo lo que quiero destruir y lo aniquilo. Es decir, si mi retículo endoplasmático, por ejemplo, ha producido una proteína que está defectuosa, ¿cómo la elimino? Pues la meto en un lisosoma y todos los desperdicios los echo fuera, como con la fusión esa que hemos hecho aquí por ejemplo tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi produce lisosomas que tienen enzimas dentro. Esas enzimas destruyen, por ejemplo, una bacteria que ha entrado en la célula, la destruyen completamente porque también los lisosomas tienen ácidos dentro, tienen enzimas hidrolíticas y ácido. Entonces ese ácido destruye partículas, destruye lípidos, destruye proteínas, destruye incluso trocitos de ARN, en fin, todo eso lo destruyen los lisosomas. ¿Vale? Es un órgano detoxificador de la célula, es decir, destruye los tóxicos. Muy bien. Y después tengo el 9, que pueden ser, son puntitos, pueden ser o pequeñas vesículas o pueden ser ribosomas, ¿vale? Ahí también hay ribosomas que están sueltos por el núcleo, pueden ser o pequeñas vesículas o ribosomas, me da igual. Ya hemos visto lo que son los ribosomas y si no los vemos otra vez. Ribosomas, que lo hemos visto en otro vídeo. Los ribosomas son unos orgánulos que te convierten el ARN, te lo convierten en proteína, ¿de acuerdo? Por aquí se va leyendo el ARN, el ribosoma es todo esto naranja y blanco, leen el ARN y producen una proteína, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis otra vez, aquí viene el ARN mensajero, y este es el ribosoma que te produce una proteína. Muy bien. Pues eso sería el punto 3. Vamos al ejercicio, perdón, el ejercicio 3. Vamos a por el ejercicio 4 que te vienen 4 fotos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera foto es el tejido epitelial. La segunda foto, la B, es el tejido cartilaginoso, ¿vale? El tejido cartilaginoso, el cartílago, es lo que encontramos al final en las extremidades, por ejemplo. Cartílago, húmero. Vamos a ver el cartílago de nuestro húmero. Aquí lo tenéis. Esto es vuestro brazo, el húmero, esto es el omóplato y esta es la clavícula. Si veis esta cobertura que tiene aquí el hueso, esto es cartílago. ¿Esto para qué sirve? Para que el hueso no se erosione, no se estropee al girar sobre la escápula que se llama, sobre la clavícula, escápula y el omóplato, ¿de acuerdo? A ver, no son ligamentos, ¿eh? Aunque los ligamentos tienen cartílago, pero realmente el cartílago, a ver si vemos una foto mejor. No, la cabeza de los huesos está recubierta de cartílago para evitar que friccione, que los huesos se dañen con el movimiento. A ver si ponemos el de la rodilla. Cartílago, rodilla. Este se ve más porque es la lesión de los futbolistas, por ejemplo. Aquí tenemos una rodilla sana, aquí tenemos el cartílago, ¿veis? Tenemos aquí una bolsita de líquido sinovial que se llama, que también tiene cartílago. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es evitar que te duela la rodilla cuando corres. Y cuando lo tienes muy dañado, entonces al correr te duele muchísimo, las articulaciones te duelen. Siempre vas a encontrar cartílago en la fricción hueso contra hueso. Aquí tenéis más, aquí tenéis el menisco, por ejemplo, que muchas veces te lo tienen que quitar y te ponen una almohadilla sintética. ¿De acuerdo? El cartílago articular, esto es tu rodilla. ¿Vale? Y todo esto que no es hueso, todo esto es cartílago y sirve para amortiguar el movimiento, ¿de acuerdo? Y para evitar que el movimiento te duela y que los huesos se gasten. ¿De acuerdo? Eso es el cartílago, que sería la foto B. La C es una neurona, lo que vemos ahí es tejido neuronal. Tejido neuronal. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo realmente es algo parecido. Bueno, sí que encontramos algo parecido. Aquí, ¿no? Tenemos aquí las neuronas, ¿de acuerdo? Y las neuronas son estas células que mandan estímulos de una parte a otra, pues del cerebro o del cuerpo, ¿de acuerdo? Esto recibe una señal, se traduce aquí, se transmite por aquí hacia otra neurona y así va funcionando, pues todo, así va funcionando pues todo lo que es el sistema nervioso y así podemos relacionarnos con el entorno. El sistema nervioso sirve para que nos relacionemos con el entorno. Un segundito, neurona GIF. La corriente eléctrica se va produciendo de una neurona a otra, se va pasando, ¿de acuerdo? Pasa por aquí y va para allá. Veamos este. Eso es, así como se transmite el impulso nervioso. Tu cerebro da una orden y la corriente eléctrica pasa por todas las neuronas. Esto está muy interesante, pero no es lo que quiero explicar. Pero bueno, pasa la corriente eléctrica de una neurona a otra y se va transmitiendo la información. Veamos. Esto es igual. Esto es lo único que este GIF está muy chulo porque lo que te dice es que estas vainas de mielina que se llaman transmiten la corriente mucho más rápido que las neuronas que no la tienen. ¿Vale? Si tienen más mielina, que se llama, más mielina en las neuronas, tu transmisión de impulso va más rápido. Así que tienes más reflejos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, esto por un lado. Después, el D son fibras musculares.
fibras musculares, actina y miosina. Lo que estáis viendo realmente, y si ponemos un GIF, lo que estáis viendo son las fibras que componen el músculo, ¿de acuerdo? Son exactamente estas. Estas fibras se contraen y puedes contraer el músculo o las puedes estirar y estirar el músculo, ¿de acuerdo? Así es como funciona esto. Ya sabemos de qué tejidos son, cuáles son las funciones que tenemos. Bueno, la función del tejido nervioso, la función del tejido epitelial es tanto recubrir como producir una secreción. ¿Qué significa producir una secreción? Producir algo, echar algo fuera para que, por ejemplo, mi nariz, por ejemplo, esté húmeda por dentro y pueda atrapar diferentes partículas, para que mi garganta no esté seca y si yo respiro algo, por ejemplo, polvo, se quede ahí en la garganta y no llegue a los pulmones. El epitelio siempre secreta secretor, por ejemplo. Aquí lo tenemos, ¿no? Es una capa de células que produce una sustancia, ¿vale? En caso de la nariz, pues la tiene húmeda, la mantiene con mocos para que esos mocos, mucosa, mejor dicho, para que esa mucosa retenga las partículas en suspensión, polvo, incluso bacterias, virus. Por eso la PCR te la hacen metiéndote palitos en la nariz y en la garganta, para coger esta secreción, esta producción del líquido viscoso de mucosa por parte del epitelio, ¿de acuerdo? Esa es la función del epitelio, recubrir y producir secreciones. La función del cartilaginoso, como he dicho, es amortiguar y recubrir las extremidades de los huesos para que no se rocen, para evitar el contacto directo, para evitar el dolor. La función del tejido nervioso es relacionarnos con el medio ambiente y la del tejido muscular es la de producir movimiento, ¿de acuerdo? Producir movimiento y proteger. Producir movimiento y proteger son las funciones del tejido muscular. Y dice, ¿qué características tienen las células que forman estos tejidos y las que las hace idóneas para la función que desempeñan? Pues las características que tiene el epitelio es que son células secretoras y que cubren algo, ¿de acuerdo? Son células que se pueden endurecer y cubrir una cavidad. Las características de las células del cartílago es que, por ejemplo, el cartílago no se regenera, esas células no se van a regenerar. Son células que secretan una matriz flexible, de ahí que puedan amortiguar. Las características de las neuronas son que transmiten impulso, transmiten información en un sentido y otro, es decir, tanto en sentido ascendente como descendente, da igual, transmiten información y conectan todas las partes del cuerpo. Y las funciones o las características de las células de los músculos es que tienen muchísimas mitocondrias, son muy energéticas, son muy duraderas y además las puedes hacer crecer. ¿De acuerdo? Las neuronas, por ejemplo, no se regeneran. Las neuronas del tejido C, las neuronas no se regeneran, por lo cual, neurona que pierdes, neurona que te quedaste sin ella y te vuelves cada vez menos listo, menos útil. Las células del epitelio se regeneran muy rápido y la de los condrocitos, perdón, es que los condrocitos son las células del tejido cartilaginoso. Esas células tampoco se regeneran, así que si pierdes el cartílago, lo siento mucho, pero cada vez tendrás más limitaciones en el movimiento. Venga, vamos al 5. El 5 dice, ¿qué estructura celular observas en la siguiente imagen? Bueno, pues eso es un cromosoma. ¿Y qué es un cromosoma? Un cromosoma no es más que el ADN enrollado pero muchísimo. Enrollado en estos cuatro brazos, ¿vale? En forma de X. Lo que estáis viendo es un cromosoma. Esos cromosomas son todo nuestro ADN enrollado para que ocupe el menor espacio posible. Daos cuenta de que el ADN es muy grande y la célula es muy pequeña, tiene que caber. Así que, ¿cómo lo hago? Pues lo enrollo, lo voy enrollando y entonces al final tiene esta forma de cromosoma. ¿Cuál es su composición? Bueno, pues esto tenéis que ver el vídeo que hablo sobre el ADN, ¿de acuerdo? El ADN está hecho de nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son moléculas, son macromoléculas. A ver, ¿dónde está mi nucleótido que me gusta a mí? Aquí está. El ADN está hecho de esto, son nucleótidos, tienen un grupo fosfato, son unas estructuras que tienen grupo fosfato, una pentosa, un azúcar que es una pentosa, una desoxirribosa si es ADN, y esto es una base nitrogenada que puede ser de 4 tipos. Puede ser timina, adenina, citosina y guanina, ¿de acuerdo? Todos estos nucleótidos unidos, a ver, todos estos nucleótidos unidos, lo que me forma es el ADN, aquí, este de aquí. A ver si lo puedo poner más grande. Aquí. Tengo una doble cadena de ADN, una cadena, otra cadena, y aquí en medio están los nucleótidos, las bases nitrogenadas unidas, es decir, timina siempre va con adenina, amarillo va siempre con rojo, citosina siempre va con guanina, verde siempre va con azul, ¿vale?
Y así es como se une la cadena de ADN. El ARN no tiene dos cadenas, tiene solo una. Y no tiene timina, lo que tiene es uracilo. ¿De acuerdo? De esto es de lo que se compone el material genético. Se compone de nucleótidos, una doble cadena si es el de ADN, una cadena simple o monocadena si es ARN. Y la diferencia entre ADN y ARN también es que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. ¿De acuerdo? Son bases nitrogenadas diferentes. Y la base nitrogenada es esta parte del nucleótido que he puesto aquí antes. A ver si lo encuentro de nuevo. No lo voy a encontrar de nuevo. Esta de aquí. Bueno, esta de aquí. Esta de aquí es la parte que cambia del nucleótido. Estas dos son exactamente iguales, ¿vale? Pero esta es la que cambia. Y en función de la combinación de nucleótidos que yo tenga, a ver, en función de la combinación que yo tengo, A, G, T, A, C, G, si esto cambia y es, por ejemplo, T, T, A, G, C, A, T, está cambiando el código genético. Si el código genético cambia, entonces tú eres diferente. Yo tengo una secuencia de nucleótidos. Tengo A, G, C, me da igual, lo voy a escribir aquí, ¿vale? A, G, T, C, C, T, T, G, G, A, T, C, ¿vale? Puedo tener toda esa secuencia de nucleótidos. Esto determina cómo yo soy. Pero tú, por ejemplo, puede ser que esta parte, pues en vez de tener eso, tengas todo eso. Y puede ser perfectamente así. Entonces tú eres diferente a mí. Sales pues a lo mejor con un color de piel más moreno, sales con el pelo rizado, sales con más pelo, sales con menos pelo, ¿de acuerdo? Esto puede cambiar el código genético de cada... Bueno, perdón. A ver, no voy a poner letras que no son. T, G, A, T, 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 G. El código genético de cada persona es único. Por eso cada persona es irrepetible. Cada persona es diferente. Con sus buenas cosas y con sus malas cosas. ¿Vale? Dice, ¿a qué nivel de organización de la materia viva corresponde el ADN? Pues corresponde al nivel de macromolécula, ¿vale? Macromolécula. Esto lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos nuestras proteínas, ¿vale? Esto sigue siendo proteínas. Aquí está, ¿no? Nuestras macromoléculas son proteínas, lípidos, carbohidratos o azúcares, ¿vale? Glúcidos y nucleótidos y ADN, ¿vale? Estas son nuestras biomoléculas, nuestras macromoléculas son estas cuatro. Muy bien, vamos ya por 22 minutos, este va a ser un poquito más largo, este vídeo va a ser un poquillo más largo, pero bueno. 6. El ejercicio 6 dice, indica qué nivel de organización del cuerpo humano corresponden. Calcio, nivel atómico. Riñón, nivel de órgano. Núcleo, nivel de orgánulo de la célula o subcelular. Conjunto formado por boca, esófago, estómago, intestino y páncreas. Eso es nivel de aparato o sistema, aparato digestivo. Espermatozoide, célula, proteína, macromolécula. ¿De acuerdo? Dice, copia y corrige las siguientes frases falsas relativas a la membrana celular. Dice, la membrana celular aísla el citoplasma del exterior. Vale, esta es la menos falsa, pero es falsa porque la palabra aísla no es correcta, es decir, la membrana no termina de aislar el citoplasma. Es cierto que la membrana plasmática tiene una serie de canales, vamos a poner plasmática, canales. Tiene una serie de canales por los que entra e intercambia materia. ¿Vale? La membrana plasmática puede intercambiar moléculas y materias con el exterior. Tiene una serie de proteínas y de canales que pueden hacer que algo entre o salga. Entonces, claro, aislar no es la palabra adecuada, pero bueno, si ponéis que es verdadera porque separa el citoplasma del resto del exterior, yo también lo vería bien. ¿De acuerdo? Esta es la membrana plasmática, estos son los canales. Aquí también los tenéis. Dice, la membrana plasmática está formada por una doble capa de proteínas. Bueno, lo de la doble capa es cierto. Aquí tenéis una capa, aquí tenéis la otra, pero lo de proteínas no. Estas moléculas no son proteínas. Estas moléculas de aquí, una capa arriba, otra capa abajo, estas moléculas son lípidos, no son proteínas. Lo vemos, ¿no? Esto es solo una primera capa de lípidos que tiene la cabecita hacia arriba, las patas colgando, cabecita hacia abajo y patas para arriba, ¿vale? Doble capa, pero de lípidos, no de proteínas. Eso es lo que hay que corregir. Las sustancias de tamaño mediano atraviesan libremente y sin ayuda a la membrana celular. Mentira, muy falso. Lo único que pasa por la membrana celular sin necesidad de proteínas son los gases, que son moléculas muy pequeñas. Algunas un poquito más grandes pasan por un canal, pero desde luego si son muy grandes necesitan proteínas que las ayuden a pasar. Por ejemplo, las proteínas que te cogen y te meten para adentro o te cogen de dentro y salen para afuera. Necesitas unas proteínas especiales, lo vemos, ¿no? Estas para tirarlas fuera y estas para cogerlas y meterlas dentro, ¿de acuerdo? Necesitas proteínas para ello. Las sustancias de tamaño medio no pueden atravesar libremente y sin ayuda a la membrana celular. Falsísimo. Las sustancias pequeñas entran en la célula por endocitosis. Bueno, lo primero que hay que saber que es la endocitosis. Endocitosis. La endocitosis, vaya por Dios. Es el proceso mediante el cual la membrana plasmática
se hace así un hueco y mete dentro pues una sustancia o un parásito o una bacteria, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la membrana. Lo que hace es, como hemos visto en el vídeo de antes, lo que pasa es que este vídeo en concreto no es una endocitosis, es una exocitosis, es decir, sale. Exo siempre significa salir, exit, ¿no? Recordad en inglés exit, salida, ¿de acuerdo? Lo que ocurre aquí, esta fusión de membranas, en este caso concreto de este vídeo es una exocitosis. Las membranas se fusionan, se abren y liberan el material. La endocitosis es exactamente lo mismo si lo doy para atrás. Exactamente lo mismo. A ver si tenemos endocitosis. Ahí lo he escrito. Endocitosis, sí. A ver. Este creo que tampoco estaba tan mal. Vamos a ver, ahí tenemos el aparato de Golgi. Este es el retículo endoplasmático. Ahí tenemos una mitocondria. Silencio. Venga, yo lo que quiero es que me hagas una exocitosis. Es un lisosoma. Se fusionan las membranas. Se fusionan. Claro, otra vez, esto es una exocitosis, no una endocitosis, pero bueno. Que la endocitosis. Ah, aquí viene la endocitosis. La endocitosis es se curva la membrana, se pliega la membrana, se forma aquí una vesícula, se cierra esta membrana, ya tengo dentro el alimento o el parásito o lo que sea, ¿de acuerdo? El coronavirus entra de igual forma en nuestras células, ¿eh? No así, sino por el efecto contrario. A ver, este de aquí, entra exactamente, los virus entran igual en nuestras células, haciendo una endocitosis. La célula se cree que está comiendo, que está alimentándose y realmente lo que está es infectándose, ¿de acuerdo? Entonces, ¿las sustancias pequeñas entran en las células por endocitosis? No, las sustancias pequeñas entran por los canales que hemos visto antes. Energía en forma de ATP, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo he quitado, ¿no? Bueno, las moléculas pequeñas entran a través de los canales. No, a ver, canales de transporte transmembrana. Vale. Eso es. ¿Vale? A través de estos canales, a través de estas proteínas, entran las moléculas. Si son moléculas más grandes, ya tiene que recurrir a la endocitosis. Por último, dice, la membrana plasmática no está presente en todas las células. Falsísimo. Todas las células de este planeta tienen membrana plasmática. Todas. Todas las células. Y todas significa todas. No hay ninguna que no. ¿De acuerdo? Si algo no tiene membrana plasmática, entonces no es una célula. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, establece las diferencias entre núcleo y nucleolo. O nucleolo. Vale. Pues muy sencillo. Núcleo y nucleolo. Lo vais a ver escrito con tilde y sin tilde, ¿vale? Es muy sencillo porque el núcleo es la estructura interna, perdón, la estructura externa que delimita el núcleo, ¿vale? El núcleo es todo el conjunto y el nucleolo o nucleolo es una parte interior del núcleo donde hay ADN, ARN y parte de ribosomas, ¿vale? Eso es lo que ocurre en el nucleolo o nucleolo. Y el núcleo sería toda la estructura, todo el orgánulo es el núcleo y el nucleolo es una parte del orgánulo, ¿de acuerdo? Cromatina y cromosoma, esto lo hemos explicado ya. Vamos a ver. Cuando el cromosoma, cuando el ADN está deshilachado, como lo ponía aquí, cuando el ADN está en esta forma, está completamente deshilachado como una madeja de hilo que yo voy quitando, las abuelas y las madres tienen hilo para coser y está hecho un ovillo, ¿no? Está en un cartoncito. Cuando yo lo deshago, eso es la cromatina, pero cuando lo condenso y lo compacto, entonces es el cromosoma. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo. Esto es el cromosoma, yo empiezo a deshilachar, empiezo a quitarle hilo, como a las camisetas que le quito un hilo, y entonces lo deshago, y esto de aquí sería la cromatina, y esto de aquí sería el cromosoma, ¿vale? Nucleolo y nucleoplasma, otra vez con el nucleolo. A ver, ¿dónde está el nucleolo? Bueno, pues el nucleoplasma es el líquido que está, donde está inmerso el nucleolo, ¿de acuerdo? El líquido interior del núcleo es el nucleoplasma, y el nucleolo está simplemente flotando dentro de ese nucleoplasma. Ya tenéis ahí la diferencia. Dice, elabora una tabla sobre los orgánulos celulares, indicando la forma del orgánulo acompañada de un dibujo y su función. Bueno, aquí tenéis que pintar los orgánulos, ¿vale? Yo creo que lo tenía en algún sitio por aquí, si no, a ver. Es lo mismo de siempre, podéis coger el ejercicio 3 y copiarlo, ¿de acuerdo? No voy a perder mucho tiempo en eso. Se copia las siguientes frases e indica el tejido al que hacen referencia. Venga, él dice, su matriz es líquida y se denomina plasma. El citoplasma, ¿vale? Lo tenemos ahí. Venga, la primera respuesta sería el citoplasma. Dice, su matriz es líquida y está hecho de plasma, ¿no? Y se denomina plasma. Un segundito. Vale, ya.
Forma las glándulas y segregan sustancias, el epitelio. Su matriz es sólida y elástica, lo encontramos entre las vértebras y la oreja, el cartílago, tejido cartilaginoso. Tiene una función protectora al tapizar cavidades, tejido epitelial, ¿de acuerdo? Epitelial de revestimiento, además. Tiene una función, tiene poca sustancia intercelular y sus células almacenan grasa. Pues entonces esto es el tejido adiposo, ¿vale? Esto es el único tejido que almacena grasa es el tejido adiposo. Dice, sus células transmiten el impulso nervioso, pues entonces el tejido nervioso. Sus células son alargadas y se encargan del movimiento del cuerpo, las células musculares o el tejido muscular. Su matriz es sólida y con sales de calcio, los huesos, ¿vale? Tejido óseo. Explica por qué es importante la diferenciación celular y pon 2 ejemplos. Bueno, pues es muy importante la diferenciación... Jopetas, a ver, aquí. Diferenciación celular. La diferenciación celular es muy importante porque si no hubiese diferenciación celular, nosotros no podríamos ser como somos, no podríamos evolucionar, no podríamos tener la cantidad de variables o de partes variables de nuestro cuerpo. Es decir, si no hubiese diferenciación celular, seríamos simplemente células o seríamos simplemente epitelios. No tendríamos huesos, no tendríamos tejido nervioso, no tendríamos corazón, no tendríamos riñón. Si no hubiese diferenciación celular, la vida sería muy simple, seríamos células, seríamos como las bacterias, no tendríamos, o bueno, como mucho podríamos ser como una esponja muy primitiva. Recordad el vídeo que os puse de la esponja. Eso es lo que seríamos si no hubiese diferenciación celular. Seríamos todas las células serían iguales, ¿vale? No habría ninguna diferencia entre nosotros mismos, en las partes de nuestro cuerpo y entre individuos, ¿no? Eso es lo que ocurre con la diferenciación celular, que te da células diferentes. Si te da células diferentes, puedes crear estructuras diferentes. Y con estructuras diferentes puedes crear órganos diferentes, formas de vida diferentes. Sin la diferenciación celular no habría habido dinosaurios, ni aves gigantes, ni mastodontes, ni mamut, ni nada, ni escorpiones, no habría habido absolutamente nada. Y por último, el 12 dice, lee el texto y siguiente responde. Bueno, leéis el texto, dice, indica con qué tipo de microscopio se han tomado estas imágenes de glóbulos rojos. Vale, pues primero es con el óptico y el segundo ya es con el electrónico, ¿de acuerdo? Sabiendo que el diámetro de un glóbulo rojo es de unas 5 micras, calcula el número de aumentos que proporciona cada microscopio. Bueno, entonces, pues si vemos entonces 0,2 micras y el aumento del microscopio son 0,2 micras, es decir, la distancia máxima que puede observar el microscopio es de 0, eso son 2 millonésimas partes de milímetro, ¿vale? O sea, es muy, muy profundo lo que puede mirar un microscopio. Entonces, si el glóbulo rojo mide 5 micras de diámetro, entonces simplemente lo que vamos a hacer es dividir 5 entre 0,2 y me va a dar cuántas veces he aumentado la imagen, que es 25, ¿vale? O sea, la imagen está aumentada 25 veces. Esa es la primera con el microscopio óptico. Realmente no entiendo bien. Dice que proporciona cada microscopio, o sea, no nos dicen el poder de resolución del microscopio electrónico, no nos lo dicen. Entonces, vamos, yo sé que el microscopio electrónico es como algo así como 100 veces más potente. Pero bueno, si me tengo que fijar entonces en la foto, porque no creo que sea tan complicado lo que nos está pidiendo, estamos en nivel tercero de la ESO, no estamos hablando de nivel de facultad, de universidad. Entonces, como en la primera fotografía se ven los glóbulos rojos muy chiquititos, esos estarán aumentados, eso pues a 0,2 micras y el de abajo, que está multiplicado por 1, 2, 3, yo creo que está multiplicado por 10, o sea que puede ser un aumento del 250, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Se ve con el microscopio, la fotografía de abajo está hecha al microscopio electrónico y seguramente pues esté pues 100 veces más aumentado, una cosa así. Bueno, 100 veces no, perdón, 10 veces más aumentado. Pues si os fijáis, si cogemos 10 glóbulos rojos de los de arriba y los ponemos en fila, bueno, incluso son muchos a lo mejor. Pero bueno, para que tengamos una idea, a ver, por lo menos 12, 5 veces más sí que está aumentado. ¿De acuerdo? Básicamente no entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? Le preguntaré después a un compañero, a ver, porque realmente, claro, si no te dan el aumento del microscopio electrónico, ¿cómo lo vas a calcular? Te puedes calcular el primero, está claro. Calcula el número de aumentos que proporciona cada microscopio. Bueno, en principio el primero es 25, ¿de acuerdo? Así lo que hacemos es dividir 5 entre 0,2 micras y sale que da 25 aumentos, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho ha sido ver lo mínimo que puede ver el microscopio y hemos ido aumentando, ¿de acuerdo? Para ir viendo la fotografía de los glóbulos rojos. Y con esto quedarían hechos los ejercicios, ¿vale? Cualquier cosita, pues me escribís en la caja de YouTube o lo que sea o me mandáis un correo por la Moodle y lo vamos viendo. Venga, un saludo, hasta mañana.